La grabo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sobre todo en esta Semana de la Mujer, a todos aquellos que hoy nos acompañan para poder conocer más a fondo uno de los museos que para mí, bueno, es uno de mis favoritos, desde luego, aquí en España, que es el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y nadie mejor para acercarnos a él que su propia directora, doña Trinidad Nogales. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Trinidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tiene, no sé si te puedo tutear o te hablo de usted, porque bueno, nos conocemos hace tiempo, bueno, de cuando José Luis era director, o sea que hace ya bastantes años. Pues Trinidad, muchísimas gracias, repito, por acompañarnos. Sé que tienes una mañana muy complicada porque el museo es uno de los museos, además, que a mí me encantan por la cantidad de actividades que desarrolláis. Y en esta Semana de la Mujer, pues muchas más aún. Es decir, que no paráis en ese sentido, ¿no, Trinidad? Pues sí, es una semana temática, Ser Mujer en Roma, que es como la bautizamos cuando comenzamos hace ya más de 20 años esta andadura, y hay una cantidad de ofertas enormes, porque comenzamos el lunes y terminamos el próximo martes, o sea que tenemos una agenda muy cargada de actividades. Pues animamos a todos aquellos que se puedan acercar y que puedan apuntarse. De hecho, algunas de ellas las tenemos nosotros publicados en el blog, perdón, de nuestra web. Bueno, antes de nada quiero presentar brevemente, porque el currículum de Trinidad es, vamos, muy voluminoso, pero bueno, decir que eres doctora en arqueología por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de doctorado, que ganas además la oposición en 1986, la primera plaza además del Museo Nacional de Arte Romano, donde prácticamente has desarrollado toda tu labor científico-profesional. También has dirigido y codirigido proyectos arqueológicos en Augusta Emérita, Regina Villa Adriana Maya en Portugal, entre otros. Ha sido docente, profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras como París, la Sorbona, Lisboa y sur de California, entre otras. Posees una amplia producción científica también en varias decenas de volúmenes y más de un centenar de artículos especializados en urbanismo, iconografía y romanización de Lusitania. Ha sido además consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura desde el 2011 al 2015, miembro de instituciones científico-patrimoniales, correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, Real Academia de la Historia y Real Academia de Santa Isabel de Hungría, y académica electa de la Real Academia de Extremadura en las Letras y las Artes y, por supuesto, directora de este museo. Así es que una persona con un bagaje de este calibre, pues tenemos que repetir gracias por acompañarnos y por tu generosidad y amabilidad de hacernos un breve paseo por este museo de arte romano. A mí se me ocurre que preguntarte un poco cuál es la misión realmente de una directora, en este caso, en un museo de ámbito nacional. ¿Con qué dificultades se encuentra y si un museo de esa categoría se puede ver perjudicado por el hecho de no estar en Madrid, de estar, digamos, en una región como es Extremadura? Bueno, pues respondiendo, Pilar, a tu pregunta, antes de nada agradeciéndote tu cariñosa presentación. Es cierto que mi trayectoria ha estado siempre vinculada a esta institución, al Museo Nacional de Arte Romano, aunque haya tenido y tenga otras actividades de carácter nacional e internacional que me permiten el poder conocer de cerca otros proyectos que creo que son muy enriquecedores para la institución que dirijo. Un director de museo es un poco un director de orquesta, es decir, tiene que procurar que todos los elementos de su institución estén lo suficientemente afinados y acordes para que la melodía final suene como corresponde, ¿no? como uno desea que suene. Es un trabajo en equipo. Llevar un museo no es una labor unipersonal, ya no somos
aquellos centros del siglo XIX, que eran centros muy vinculados con la erudición, con el saber, con el conocimiento un tanto minoritario y elitista, sino que hoy en día los museos somos centros de una gran interacción social y todos los problemas que acontecen en la sociedad del siglo XXI se reflejan en nuestras instituciones. Comentabas tú en tu presentación que celebramos la Semana de la Mujer en el Museo Nacional de Arte Romano y en todos los museos, donde afortunadamente las mujeres siempre hemos ocupado un puesto destacado. Precisamente el cuerpo del museo ha sido siempre un cuerpo muy, muy femenino, muy vinculado con el mundo de las mujeres. El director, por tanto, es el que define con su equipo, lógicamente, esa programación de la institución a corto, medio y largo plazo. Y es el que lleva la hoja de ruta de cada museo, porque esto es muy importante. Cuando uno adquiere la responsabilidad de dirigir una institución, debe de tener clara cuál es la hoja de ruta, a corto, a medio y a largo plazo, para realizar esa programación tan necesaria, porque todos sabemos que la administración a veces tiene unos ritmos muy lentos y no siempre los objetivos se culminan o se alcanzan con la facilidad que uno desearía. Nosotros, por ejemplo, pues llevamos desde 2007 esperando la obra de ampliación del museo, que pensábamos que iba a ser inmediata, incluso algún responsable de turno se apresuró a decir que en 2010 el museo estaría hecho y bueno, estamos en 2022 y todavía no hemos conseguido la ampliación. Esto con respecto a la primera pregunta, Pilar, de cuál es el cometido de un director, a grandes rasgos. Y luego me preguntabas si al Museo Nacional de Arte Romano le perjudica el no estar en Madrid, como otros museos nacionales. No, porque nuestra historia está estrechamente ligada al yacimiento arqueológico. Es decir, que si una persona quiere conocer cómo fue el proceso de romanización en la península ibérica, sin duda el yacimiento más completo para acercarse a entender ese proceso es el yacimiento de la colonia Augusta Mérida, la actual ciudad de Mérida, que desde 1993 es patrimonio de la humanidad. Extremadura, en general, tiene muchos valores. Ha sido una región siempre poco industrializada, poco desarrollada, en consecuencia de esa carencia de industrialización, pero esto también le ha permitido mantener unos valores en relación a la naturaleza, en relación al medio ambiente, en relación a una serie de parámetros que en la sociedad del siglo XXI, cuando estamos viviendo momentos tan cruciales y tan difíciles en todos los niveles, pues la sociedad los valora. Es decir, el tener la posibilidad de un paisaje inalterado, el tener la posibilidad de conocer varios parques naturales a menos de media hora, el poder disfrutar y el tener una calidad de vida importante en una ciudad de un tamaño medio, como pueda ser el caso de Mérida, pues esto también nos beneficia, porque somos un museo de yacimiento arqueológico, pero somos un museo también que mira hacia el mundo. Estamos en un mundo global y hoy en día, gracias a la tecnología, como estamos haciendo ahora, ¿no? Puedo ser, digamos, escuchada y pueden participar conmigo personas de muy diferente origen y de muy diferente localización geográfica, pues nosotros en el museo hacemos igual. Tenemos multitud de convenios de colaboración con instituciones de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Participamos y estamos muy abiertos a que el museo, por el hecho de estar en Mérida, no sea un museo, vamos a decir así, con un término que a veces se interpreta peyorativamente, de provincia, sino que sea un museo internacional, un museo que tenga una proyección y que cuando se organizan actividades sobre la romanización, el Museo de Mérida está presente. Y esto es uno de los elementos más importantes de nuestra hoja de ruta, que podrían ser dos ejes. Uno, por una parte, el conseguir la excelencia profesional en nuestro campo de trabajo y por otra parte la internacionalización, el dar a conocer la riqueza que tiene la península ibérica a través de sus yacimientos romanos y en concreto de un yacimiento tan singular como es Augusta Mérida.
Los hitos más importantes a los que se ha enfrentado el museo durante todos estos años, desde su fundación, ¿cuáles podrían ser? Digamos los más significativos, los que han marcado un antes y un después en el museo. Bueno, yo tendría que hacer una síntesis histórica muy rápida del Museo de Mérida. El Museo de Mérida nace en 1838, es el museo arqueológico más antiguo de este país, no lo olvidemos. Si efectuamos las colecciones reales, de las Reales Academias y las colecciones reales, el Museo Arqueológico de Mérida es el primero que se crea. Se crea en 1838, 30 años antes que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. ¿Por qué? Pues porque ya desde el principio se era consciente, las autoridades de ese momento, de comienzos del siglo XIX, fueron conscientes de la singularidad de un yacimiento como el emeritense, del potencial. Y va a permanecer como Museo Arqueológico de Mérida desde 1838 hasta prácticamente 1975. Pero entre medio, en ese larguísimo recorrido como museo arqueológico local, se le encomienda al museo excavar el yacimiento, que estaba sin excavar. Y a comienzos del siglo XX, cuando la arqueología empieza a ser una ciencia histórica y deja de ser la búsqueda del tesoro, que era lo que había sido en el siglo XVIII, bueno, desde el Renacimiento prácticamente, pues en 1910 la administración decide que el Museo de Mérida va a tutelar las excavaciones de esta ciudad y van a comenzar a excavarse el teatro, el anfiteatro, el circo, los columbarios, es decir, todas las zonas arqueológicas más importantes de la ciudad. Y eso va a hacer que desde comienzos del siglo XX empiece a llegar una ingente cantidad de materiales arqueológicos al museo y que el museo se convierta en un gran escaparate. En el año 1929 se celebraba la Exposición Universal de Sevilla y todos los digamos, visitantes potenciales, todas las autoridades potenciales que iban desde Madrid a Sevilla pasaban por Mérida para conocer ese yacimiento, porque ya estaba el teatro excavado, ya se estaba restaurando y en toda la prensa y en todos los medios internacionales había salido ese museo. Así va a permanecer con esa situación de crecimiento constante y con una pujanza enorme, va a permanecer hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil, el museo, lógicamente, las excavaciones se paralizan. Afortunadamente, el museo no sufre ningún daño, ni el yacimiento tampoco. Y después de la guerra, ya la administración española decide que el museo necesita una persona responsable, porque hasta entonces no había director. Hasta entonces era un museo que dependía de la Subcomisión Provincial de Monumentos y entonces eran personas que de manera voluntaria tutelaban el yacimiento, funcionarios del ayuntamiento, funcionarios de la subcomisión, pero no había el concepto de conservador de museo, el concepto de profesional dedicado a llevar la institución. Y entonces en el año 44, por primera vez, viene un director al museo, que va a ser José Álvarez Sáenz de Buruaga, el primer director, podríamos decir, del cuerpo de museos que tras la Guerra Civil decide venirse a Mérida. José Álvarez Sáenz de Buruaga era vitoriano, estaba en el Museo Arqueológico Nacional y se viene aquí y prácticamente dedica toda su vida a la arqueología meritense, porque quiero que esto los jóvenes lo escuchen bien con atención. El Museo de Mérida, desde los años 40 hasta los años 80, como plantilla tuvo un director, una secretaria, una señora de la limpieza y un conserje. Estos son los profesionales que tenía un museo entonces arqueológico y después nacional de arte romano. Don José, cuando llega a Mérida, se da cuenta que la frase de Larra, de Mariano José de Larra, es un niño dormido en los brazos de un gigante, que el gigante tenía que despertar, que era el yacimiento arqueológico, y empieza una actividad enormemente importante de propiciar la arqueología de Mérida. Y ya en los años 70, que se celebraba el bimilenario de la fundación de la colonia Augusta Emérita en 1975, el Ministerio decide crear el Museo Nacional de Arte Romano. Se crea el museo, pero no se crea la nueva sede, es decir, la sede era la de siempre, la del siglo XIX, la iglesia de Santa Clara, la iglesia del convento de Santa Clara, un edificio
que en el siglo XIX se había desamortizado y había pasado a ejercer la función de museo. La iglesia ya se había convertido en el siglo XX en un auténtico almacén. Ya no tenía espacios para poder presentar dignamente toda esa magnífica colección que se había ido recuperando de las excavaciones de Mérida. Y entonces, en una visita de un responsable, se decide que el museo va a pasar a ser Museo Nacional de Arte Romano, dándole la categoría de nacional, es decir, subiendo un peldaño de museo nacional, o sea, de museo local, pasa a museo nacional. Y luego, ya en el año 80, la entonces ministra de Cultura, Soledad Becerril, la primera mujer ministra después de la República, esto también hay que destacarlo, Soledad Becerril crea el Museo Nacional de Arte Romano y lo dota y aprueba el proyecto de construcción de una nueva sede, que se va a inaugurar en el año 86, la van a inaugurar sus majestades los reyes, con el presidente de la República, Francesco Cossiga, italiana, y siendo ministro Javier Solana. Javier Solana va a ser el ministro que inaugura el museo, que era un proyecto que venía acariciándose desde hacía muchos años. Y entonces el museo empieza a contar en el año 86 con un nuevo edificio de Rafael Moneo, un edificio muy emblemático, muy singular, que lo proyecta internacionalmente. Es decir, ya los ojos hacia el Museo de Mérida no son solo ojos nacionales, sino que el Museo de Mérida se convierte en una especie de star de la museología internacional, empieza a recibir premios, reconocimientos, etcétera, y entonces damos ese salto. Y pasamos, en el año 86, de ser 4 personas, quiero que esto quede muy claro, como todo personal del museo, a alcanzar pues prácticamente las 80, 90 personas que somos en la actualidad. Hemos llegado a ser incluso un centenar de personas, pero actualmente estamos en torno a las 80 personas el equipo del museo, entre personal de atención al público, de vigilancia, de seguridad, de limpieza, mantenimiento y luego todo el equipo técnico. Y ahora, pues con las oposiciones nuevas del cuerpo de facultativos, ayudantes y auxiliares de museos, pues esperamos volver a incrementar esta plantilla. Por tanto, tenemos esta secuencia, museo local, museo nacional, museo internacional, que comienza su nueva etapa en el 86 hasta la actualidad, y ahora estamos esperando la ampliación y la remodelación, que podría ser esa quinta etapa nueva, ¿no? Un museo renovado y ampliado, porque nos hace mucha falta. Pues iba a preguntarte cuál es la procedencia de los fondos, pero ya me lo has contestado. Entiendo que básicamente y fundamentalmente, por no decir casi en su totalidad, del propio yacimiento del que se nutre y al que, bueno, y al que se dedica básicamente el museo. ¿Qué actividades realizáis para, bueno, para esa internacionalización o para simplemente esa comunicación que habéis mantenido con el público en general y en qué os ha afectado, como a todos, el tema de la pandemia? Bueno, para ir sintetizando, nosotros realizamos las actividades propias de cualquier museo, que son, por una parte, toda la conservación de nuestras colecciones, que es un capítulo importante, por otra parte, lo que es la investigación y el análisis profundo de esas colecciones, y por otra parte la difusión hacia el público, porque los museos tenemos una gran ventaja. Ahora que se habla tanto de investigación aplicada, cuando se piden proyectos de investigación siempre nos dicen, no, hay que valorar la investigación aplicada a la sociedad. Pues los museos somos centros de investigación que tenemos esa posibilidad de hacer investigación aplicada a la sociedad, es decir, de difundir de manera muy ágil y muy cómoda todo el proceso de investigación que realizamos y que desarrollamos, que es mayoritariamente sobre nuestras colecciones, sobre el contexto de nuestras colecciones, pero también sobre otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, investigamos sobre el público, sobre la sociedad, cuáles son las demandas que la sociedad quiere o qué quiere encontrar la sociedad en los museos del siglo XXI, hasta dónde tenemos que llegar, cuál tiene que ser nuestra oferta. Nosotros estamos permanentemente trabajando en redes sociales,
en distintos medios, para que la sociedad participe con nosotros. La pandemia sí nos afectó. Por primera vez, para mí esto fue un momento, no digo dramático, pero fue un momento muy duro. Tuvimos que cerrar las puertas del museo. Un museo, como verdaderamente encuentra su sentido, es con las puertas abiertas, con el que el público fluya en su interior. Nosotros tuvimos que cerrar las puertas por la pandemia, por el confinamiento, pero aprovechamos ese mal, podríamos decir, esa situación tan adversa, para hacer primero una labor de limpieza, desinfección, desinsectación, organización importante internamente, que muchas veces no te da tiempo a hacer en el día a día. También porque las condiciones higiénico-sanitarias así lo recomendaron, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo de limpieza absolutamente exhaustivo. Después, por otra parte, aprovechamos para trabajar y empezar a testar las herramientas que estamos utilizando ahora, las herramientas online. Durante los meses más duros del confinamiento, pues por ejemplo, cada semana lanzábamos una receta romana, hicimos el programa online Cocina como los romanos, para que cada semana nuestros potenciales usuarios pudieran bajarse una receta, hacerla en casa con los chavales, porque claro, en el confinamiento los españoles descubrimos que todos llevamos un MasterChef en nuestro foro interno. Efectivamente, sí. Entonces nosotros, aprovechando ese tirón de ese elemento tan divertido, ¿no? Del poder hacer una cocina diferente, productos diferentes, bueno, claro, teníamos que adaptar las recetas de Apicio con los productos que teníamos a mano. Que tenemos porque, claro, ahora, claro. Lenguas de gallo, que dice Apicio que se comían en la cocina romana, pues como que no son muy fáciles de encontrar, o erizos, pero esto se sustituía por otros productos y la gente, la verdad es que lo pasó muy bien. Otro ciclo fue para los chavales en casa, para poderse descargar y colorear pues todo el Olimpo de los dioses, para que conocieran la mitología. Cada semana se le presentaba un dios y entonces lo los más pequeños lo coloreaban, los que eran un poco más mayores tenían una ficha para poder conocer qué significado tenía el dios Júpiter o la diosa Ceres, que de aquí procede la palabra cereal, por qué se utilizaban, por qué el dios Mercurio era el dios que protegía el comercio, qué símbolos tiene el dios Mercurio para aludir a la actividad económico-comercial. Es decir, todos esos entresijos de la mitología que son muy bonitos si uno lo sabe contar bien. Y luego hicimos un gran programa de conferencias, Ciudades Romanas de Hispania, que continuamos ahora mismo y que ha tenido un éxito enorme. Entre 2020 y 2021 tuvimos 35 conferencias de las 35 ciudades romanas más importantes de la península ibérica que publicamos en diciembre, es decir, en diciembre hemos sacado un gran volumen sobre las ciudades romanas de Hispania, que ha sido publicado por la editorial Lerma de Schneider de Roma, una de las más prestigiosas de Roma en el plano internacional, y ahora estamos ya con el segundo ciclo. Mañana, precisamente, todos los jueves online a las 8 de la tarde se puede uno conectar y conocer una ciudad romana diferente, de la mano del investigador normalmente que se dedica a analizar y a estudiar esa ciudad. Y luego todo ello a final de año se publicará en un segundo volumen de carácter internacional que va a ser pues editado también por la editorial Lerma de Schneider. Es decir, que nuestras actividades lo que pretenden en síntesis es llegar a todos los sectores de la sociedad. Pues Trinidad, es que te adelantas a mis preguntas, porque te iba a preguntar que qué tipo de actividades realizáis y qué es lo que casi tenéis programado para este año y prácticamente me lo has respondido. También quería preguntarte a qué retos se enfrenta un museo de arte romano, es decir, un museo en el que estamos pudiendo contemplar la historia de hace 2500 años. ¿A qué retos se enfrenta el museo? ¿Cómo os afectan las nuevas tecnologías? Si estáis realizando alguna actuación en relación con la digitalización de contenidos, con la realidad virtual, un poco cuál es ese futuro en el museo. Bueno, el Ministerio, nosotros somos un museo nacional, dependemos directamente del Ministerio de Cultura y Deporte,
el Ministerio viene realizando desde hace muchos años una apuesta muy fuerte por digitalizar todas las colecciones. De hecho, el programa Domus, todas las plataformas de acceso abierto están a disposición de los usuarios para el conocimiento de las colecciones, el conocimiento de la documentación gráfica, es decir, que esto agiliza mucho el día a día de la institución. De hecho, cualquier persona que quiera estudiar nuestras colecciones las tiene prácticamente accesibles al 100%. Es verdad que los investigadores, que a veces son más especializados en un área u otra, pues lógicamente, normalmente vienen a la institución físicamente, tal, pero en estos tiempos también de pandemia y de dificultad de movimiento y de presencialidad, pues hemos incrementado muchísimo nuestra actividad online. Las tecnologías nos están permitiendo estar presentes, pues como ahora, ¿no? En este curso, en esta actividad formativa, en esta línea de trabajo y de proyección de nuestro centro hacia todos los sectores. Retos planteados inmediatos, sobre todo la ampliación y la remodelación del museo. Ya el Ministerio adquirió el solar colindante, Moneo ya ha hecho el proyecto de ampliación y remodelación y ahora estamos ya en una fase administrativa de licitación, de concurso de obra, etcétera, para que esperemos que a finales de este año o como muy tarde, a comienzos del año que viene, podamos ya desarrollar este proyecto de Rafael Moneo, que creo que va a ser, bueno, creo no, va a ser la culminación por una parte de su carrera en el Museo Nacional de Arte Romano, quizá, como él ha reconocido muchas veces, la obra o el proyecto que le dio una proyección más internacional a la trayectoria de Rafael Moneo. De hecho, él siempre dice que el proyecto del Museo de Mérida le abrió las puertas de la Universidad de Harvard, que no es ninguna tontería, porque fue el proyecto que él presentó para candidatarse como chairman, como director de la Escuela de Arquitectura de Harvard. Y bueno, pues ese es el proyecto, el reto más inmediato que tenemos, la ampliación y la remodelación. Y luego pues estamos en un proceso también de renovación generacional. Los compañeros profesionales de museos del cuerpo, sobre todo los de mi generación, yo tengo 61 años, por tanto tengo por delante unos años profesionales, pero es ley de vida. Yo ya estoy trabajando con el equipo joven, con las nuevas generaciones en el museo, para transmitirles todo ese caudal informativo y para que cuando entremos en esa fase ya de conclusión profesional, que ya se están jubilando muchos compañeros y bueno, pues están, digamos, se está produciendo ese relevo generacional, los nuevos profesionales que lleguen, pues lleguen lo mejor preparados posibles y sobre todo que mantengan esa ilusión y ese entusiasmo que yo creo que un responsable, un conservador de museos siempre tiene, porque es un trabajo apasionante. Y aquí invito a todos los jóvenes a que se preparen y opositen y que no solamente piensen en los destinos en Madrid, sino que también piensen en los destinos que no estamos en Madrid, pero que estamos en ciudades donde se vive muy bien y donde tenemos al alcance de la mano pues todo el universo, porque hoy en día vivimos en un mundo global. Desde luego, de todas formas, en Liceus somos conscientes de esa vocación, porque al final nos dedicamos a formar profesionales de museos, es decir, ayudamos a alumnos a preparar esas oposiciones y muchos de ellos, bueno, en un porcentaje muy alto, porque tampoco salen tantas plazas, pues la verdad es que nos enorgullece saber que han conseguido, han conseguido alcanzar ese reto, esa meta personal de poder trabajar en un museo. Y bueno, actividades de esta semana, yo voy a resaltar sobre todo una que tenéis hoy, que por eso ya tenemos que ir terminando, porque sé cómo vas de tiempo, Trinidad. Presentáis un libro muy interesante esta tarde. Pues sí, presentamos una monografía emeritense, Ornamenta Muliebria, que es el título muy evocador, Ornamento femenino en Mérida en la antigüedad, que es la tesis doctoral de una compañera de Nova Barrero, administradora de este centro y responsable de investigación, que es doctora en arqueología y que ha hecho su trabajo de tesis doctoral durante varios años sobre el ornamento femenino. ¿Qué significaban esas piezas que las mujeres llevaban? Tenían connotaciones ideológicas, tenían connotaciones religiosas, tenían connotaciones
también podríamos decir incluso etnográficas, porque muchas veces las mujeres llevaban objetos de su propia tierra de origen y gracias a toda esa ornamentación personal podemos analizar la sociedad, podemos analizar a qué estatus social pertenecía, si pertenecía a alguna determinada religión, si pertenecía a un determinado sector. Es un mundo apasionante. Y esta tarde, precisamente, en el Salón de Actos del Museo Nacional de Arte Romano, se va a presentar ese volumen. Luego se puede ver a través de la web del museo el acto de presentación, porque se va a grabar y luego se va a proyectar en nuestro canal de YouTube, como casi todas nuestras actividades, y vamos a contar con la presencia de la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura y la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, porque tengo que decir que gracias a esa colaboración institucional al Instituto de la Mujer de Extremadura, el libro se ha podido publicar, porque nos han pagado una parte importante de la publicación que va a todo color, y bueno, pues todo el mundo sabe que las publicaciones nuestras de museos con tantas fotos y tantas piezas a color son muy caras. Son Entonces, carísimas, lo sabemos como editorial que somos también, claro, porque además de centro de posgrado también tenemos la editorial y la verdad es que esas publicaciones efectivamente tienen son un caras. coste de edición muy, muy elevado. Pero para nosotros el publicar el trabajo de investigación es fundamental, porque si no la investigación se diluye, se pierde y al final es un esfuerzo muy importante el que hacen los jóvenes profesionales, que todos hemos hecho en nuestras etapas de formación y cuando hacíamos la tesis. Bueno, pues es que como nosotros no tenemos la suerte que tienen los de la universidad, que se pueden dedicar solo a su tesis doctoral durante 2, 3, incluso 4 años, pues nosotros tenemos que hacer las tesis fuera de nuestro horario laboral, trabajando, compaginándola, y precisamente en esta Semana de la Mujer, pues las mujeres tenemos también un coste añadido, ¿no? Porque tenemos que renunciar y a veces es difícil conciliar la actividad cotidiana y la investigación. Y yo cuando me he ido a Alemania, en mis estancias de investigación en el extranjero, para los proyectos que tutelaba y que dirigía, mis compañeras alemanas me dicen, ay, doctora Nogales, ¿cómo se viene usted aquí? Digo, pues mire, gracias a la familia latina, porque yo tengo la suerte de tener a mi madre que me cuida a mis 2 hijas y gracias a eso yo puedo venirme a Alemania durante 1 o 2 meses a trabajar, a concentrarme en un proyecto, con la tranquilidad que da el que tu familia pues esté dentro de tu entorno familiar. Y bueno, pues así es la realidad que vivimos en muchas ocasiones las mujeres, que Sí, lo es así. tenemos también en muchas ocasiones más difícil a la hora de poder alcanzar objetivos, porque normalmente pues llevamos un peso añadido de valor en relación a nuestra familia o a nuestra vocación personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que el género femenino damos sobradas muestras de capacidad y bueno, pues yo animo a todos los jóvenes, hombres y mujeres, que se formen, que participen y con mucho gusto pues el Museo Nacional de Arte Romano está abierto para todas esas nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias, Trinidad. Yo creo que el mensaje que lanzas de ánimo, pues lo recibimos sobre todo las que somos mujeres y entendemos además ese mensaje más que nadie. Y bueno, pues ya darte la oportunidad de que animes a todo el mundo a visitar, hombres, mujeres, niños, a visitar ese museo. ¿Cuál sería la razón fundamental? Una, Pues yo creo que el museo permite a cualquier espectador realizar un proceso de inmersión cultural en el mundo romano, que es una experiencia única. pues muchísimas gracias por esa síntesis, Trinidad. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. La verdad es que ahora conocemos un poquito más en profundidad la historia, el funcionamiento, las formas de comunicar del museo y sobre todo con, bueno, pues con el honor de tenerte a ti al frente, aunque ya estés preparando ese relevo con todo el cariño del mundo para que quienes cojan ese relevo puedan coger lo mejor de la escuela anterior y lo mejor de la escuela que viene. Muchísimas gracias, Trinidad Nogales, directora del Museo de Arte Romano de Mérida. Gracias, Pilar, gracias a vosotros
y gracias a todos los que participen en esta jornada. Pues nos vemos, Trinidad. Hasta luego. Hasta luego.